Te amo.
Nadie me ama más que tú. Tanta gloria me asombra. Revélame quién soy en ti. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Qué hermosa presencia es tu presencia. Qué hermosa es tu gloria. Qué hermoso es poder respirar tu presencia, poder sentir tu presencia, abrazándonos, amándonos, perdonándonos. Qué hermoso. Y no te puedo entender, Espíritu Santo, cómo me amas tanto. Que todos puedan sentir tu abrazo esta mañana, como lo estoy sintiendo yo. Tú eres Rey, tú eres el Dios de todo y eres mi Padre. Dile, iglesia, tú eres mi Padre, eres el Dios de todo. Y si yo estoy contigo, todo tengo en ti. Tengo seguridad, tengo confianza, tengo libertad, tengo amor, tengo perdón, tengo misericordia. Tengo todo en tu presencia, Señor. Tengo todo en tu presencia. Nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si tú estás conmigo. Eres el Dios de milagros. Eres el Dios de poder. Eres el Dios que abre los caminos donde no los hay. Eres el Dios que sana. Eres el Dios que liberta, que cura. Y así, iglesia, déjate abrazar por su presencia. Deja que el Espíritu Santo te dé más libertad de la que tienes en ese momento. Dale libertad al Espíritu Santo de que haga hoy contigo lo que le plazca. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Y canta, tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, Te adoraré.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así Eres tú, 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 así eres tú. te exaltamos, poderoso Rey. Tú eres el Dios de milagros, tú eres el Dios que cumple sus promesas y en ti está nuestra confianza, Señor, porque tú nunca fallas, porque lo que tú dices, tú lo harás, tú lo cumples. Mi confianza y mi corazón está en ti, Jesús. Te exaltamos. Y mira, iglesia, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo y declara esto: Señor, yo no te veo, Siempre estás sobrando. pero yo sé que tú estás obrando. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás Y sobrando. canta, Aunque no con pueda ver, confianza y con estás seguridad, sobrando. iglesia. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, Milagroso, abres caminos, luz en promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. así eres tú, Así eres tú. 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 ¿Qué te parece, iglesia, si ahí donde estás en tu casa cierras tus ojos y levantas tus manos y entonas juntamente con nosotros esta última vez esta estrofa? Aunque no te pueda ver, yo sé que estás aquí. Aunque no pueda sentirte, yo sé que tú estás aquí. Y mientras tú le estás cantando esto a Dios, te pido por favor que le abras tu corazón, que le abras tu espíritu, que venga y dile: ¿sabes qué? Tócame por completo. Tal vez mis sentidos naturales no pueden verte, pero mi espíritu está sensible a tu presencia. Y aquí en mi casa quiero adorarte. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Amén, gloria a Dios. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. aunque no pueda
sanidad. Tú estás trayendo restauración en esta hora. Tú estás trayendo liberación, Padre. Tú estás obrando en medio de nuestras vidas. Tú estás obrando en esta hora. Gracias. Oh, santo eres tú, Jesús. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Oh, santo eres tú, Jesús. Oh, santo. Te adoraré. Te adoraré. Díselo otra vez. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Oh, gracias. Te adoraré. Te adoraremos. Te adoraré. Te exaltaremos. Aquí estás, debemos mover. Oh, tú te mueves en la alabanza. Te adoraré. Tú te mueves en la adoración. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Papá, recibe toda la gloria en esta hora. Siempre estaremos en nosotros una canción para alabarte y para adorarte en todo momento. Eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Rey de nuestra ciudad. Eres el Rey de nuestra iglesia. Eres el Rey de nuestra nación. Tú eres el Rey. Nosotros te adoramos. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Y ahí donde estás en tu casa, iglesia, si puedes darle una ofrenda de aplausos, una ofrenda de palmas ahí donde tú estás. Dile gracias, Dios. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, familia. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Gracias. Gracias por estar pásame el agua, por favor. Gracias por conectarte aquí con nosotros. Estamos transmitiendo juntamente con los chavos directamente en vivo para ustedes. Y yo sé que el día de hoy es una fecha especial. Chicos, si gustan pueden pasar. Yo sé que el día de hoy es una fecha muy especial. Es una fecha que a lo mejor durante mucho tiempo solamente lo vimos como algo religioso, o en mi caso yo viví mucho tiempo en una iglesia, ya lo tomábamos como una tradición de cada año tener que celebrar una fiesta. Y de verdad que yo en muchas ocasiones iba solamente a esta fiesta porque afuera de la iglesia se ponían juegos mecánicos, se ponían los puestos de comida, puestos de vendimia, veías a los amigos de otras iglesias y me gustaba ir mucho a esta fiesta, que es la fiesta del Pentecostés.
Pero déjame decirte que hoy en día Dios está trayendo la verdadera revelación de lo que significan las fiestas para el pueblo de Dios, en el medio del cual nosotros, al celebrarlas, estamos generalizando y estamos haciendo cada vez más que la obra consumada de Jesús se pueda expandir, la podamos revelar, la podamos compartir a más personas, para que haya una frescura total y se cumpla lo que dice la Escritura cuando profetizó el profeta Joel, y que después el apóstol Pedro lo recalcó diciendo que en los postreros días el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre toda carne. Se iba a derramar sobre toda persona, se iba a derramar sobre la humanidad. Me encanta mucho esta palabra, porque el Espíritu de Dios no va a ser excepción de personas, no es discriminatorio, no es misógino, no es antisemita, no es ninguna de esas cualidades que en ocasiones tienen algunas personas, sobre las cuales hay distinción, ya sea de sexo, ya sea de religión o de muchas cosas, porque aquí el Espíritu Santo dice: se va a derramar sobre toda carne. Y te tengo una buena noticia: se va a derramar sobre ti. Se va a derramar sobre tu familia, se va a derramar sobre tu casa, se va a derramar en tus relaciones, se va a derramar en tu familia, en tus negocios. Se tiene que derramar por completo, porque cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre ti, no quiere decir que nada más va a caer sobre ti, sino tiene que empezar a fluir y empezar a quedar una mancha, como cuando te llegas todo mojado, llegas empapado después de que viniste sobre una lluvia. Tú llegas a tu casa y aunque te metes tratando de ser lo más cuidadoso, mojas el piso, mojas los muebles, tu ropa moja la cama, en fin. Así va a ser el Espíritu Santo. Va a caer, se va a derramar tanto sobre ti que no va a ser posible que los que están a tu lado no sean tocados por esa presencia, sean tocados por esa unción. Y me siento contento en esta hora, de verdad. Me siento muy a gusto, me siento muy dichoso de estar aquí con ustedes. Y quiero leer una parte bíblica que está allí en el libro de Éxodo capítulo 19, del versículo 3 al 12. Éxodo 19 capítulo 19, del versículo 3 al versículo 12. Bien. Para poder celebrar lo que es la fiesta del Pentecostés, o para poder entender qué es el Pentecostés, tenemos que regresar en la historia y aprender un poco acerca de las fiestas que dio Dios a los judíos, a su pueblo, en el cual se estaba revelando. Recordemos que hace aproximadamente más de un mes y medio nosotros estuvimos celebrando una fiesta que se llamó la Pascua, que en este caso mucha gente lo conoce como la Semana Santa, pero que la Biblia le dice que es la Pascua. Y para los hebreos o para los judíos, los israelitas, es el Pesaj. Esta fiesta se celebra porque es en conmemoración cuando Dios sacó al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Dios en esa ocasión envía a un libertador, que es Moisés. Y Moisés llega, se presenta delante del pueblo y le dicen: yo vengo a sacarlos a ustedes porque el gran yo soy me envía a ustedes, y quiero decirles que Dios los va a liberar. Y Dios envía 10 plagas, y en la 10ª plaga el corazón de Faraón es totalmente dividido, totalmente tocado, para que el pueblo de Israel pueda salir de la esclavitud. Y en ese momento salen, y dice la Biblia que celebraron la Pascua, y que Dios les dijo que esa fiesta la tenían que celebrar a perpetuidad, o sea, generación tras generación tras generación. Tenían que estar celebrando esta fiesta para que no se olvidase y pudiesen recordar lo que Dios hizo en esa ocasión, que trajo libertad al pueblo de Israel, sacándolos de la nación de Egipto. Bien, pero después de eso, cuando el pueblo de Israel sale y empieza a caminar por el pueblo de Egipto, recordemos que empiezan a suceder grandes cosas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel llega al Mar Rojo, el pueblo de Israel se empieza a rebelar en contra de Moisés, y le dicen: oye, Moisés, ¿cómo es posible que nos trajiste aquí? ¿Qué te pasó en la cabeza? Nosotros queríamos estar en Egipto. Allá nos hubieses dejado morir. Mira, allá teníamos cebollas, teníamos frijoles, habían melones. Aquí vamos a morir de hambre. Y por si fuera poco, viene el ejército de Faraón allá atrás, y vienen a caballo y nos va a aniquilar. En ese momento Moisés dice que invoque el nombre de Dios. Y cuando él invoca el nombre de Dios, Dios le dice: oye, Moisés,
¿Por qué me preguntas a mí? Solo alza tu vara para que las cosas sucedan. Y Moisés levanta su vara y el mar se abre en dos, y el pueblo de Israel empieza a caminar en medio del mar por tierra seca. Ahora, durante todo este proceso, recuerda que el pueblo de los egipcios, el ejército de Egipto venía a caballo, venía un ejército. Pero es tan sorprendente que a pesar que venían armados y venían con la tecnología disponible en ese momento, que los hacía mucho más veloces que el pueblo de judío, no pudieron alcanzarlos. Y cuando por fin lograban alcanzarlos, que ya estaban en la mitad del mar, Dios cerró el mar y el mar se los tragó, y hubo en ese momento una gran victoria. Tiempo después, el pueblo de Israel sigue su camino sobre el desierto. ¿Y ahora qué cree que sucede? No tienen agua. Y se empiezan a quejar nuevamente contra Moisés. Oye, Moisés, ¿qué te sucedió? ¿Por qué nos sacaste sin hacer una planeación? ¿Por qué nos sacaste sin que hubieses pensado todas las cosas que íbamos a pasar? Estamos muriendo de sed. Y en ese momento Dios le dice, ¿sabes qué? Va a brotar agua de la roca. Háblale, golpea la roca. Dice que golpeó la roca y el agua fluyó y empezaron a beber agua de la roca. Y cuando después seguimos viendo más cosas que Dios hizo en el desierto a favor de Israel, ellos empiezan a quejar, no tenemos comida. Y Dios les envía maná del cielo. Pero en fin, después de que pasan 50 días, Dios le dice a Moisés, sube porque voy a darte lo que es la ley. Y dice que llegaron al lugar donde estaba el desierto del Sinaí, y Moisés subió al Sinaí. Y quiero leer lo que dice aquí en el libro de Éxodo. Fíjate lo que dice. Éxodo 19, del versículo 3 al versículo 12. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas cosas que habló Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras de su pueblo. Quiero leer hasta ahí. Debemos de entender que nosotros estamos celebrando el Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo o cincuentavo. Es lo que significa la palabra Pentecostés. No es una palabra hebrea, es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, que es el Pentecostés. Y la palabra Pentecostés hace referencia a la fiesta que celebraban directamente los judíos, que es el Shavuot, que es cuando Dios le dio la ley a Moisés. O sea que celebrar el Pentecostés antiguamente era celebrar el momento cuando Dios llama a Moisés y le dice, sube al Sinaí, te voy a dar la ley, va a ser un nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel anteriormente no tenía la ley, y durante todo el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron hasta el monte Sinaí, ellos estaban bajo otro pacto. ¿Saben bajo qué pacto estaban? Bajo el pacto de Abraham. Ellos se encontraban bajo ese pacto. Es por eso que si tú lees todo lo que estaba pasando en ese momento, ellos reprocharon, ellos se acongojaron, ellos murmuraron, pero Dios jamás actúa en contra de ellos. Pero después de que reciben la ley, ellos empiezan a murmurar, ellos empiezan a acongojar, ellos empiezan a quejar, y cada vez que empiezan a tener ese tipo de actitudes, juicio viene a sus vidas. Pero esto es lo principal que en ellos sucedió. Lo que tú lees ahí en Éxodo capítulo 19, donde ellos dicen a Moisés, todo lo que Dios ha dicho nosotros lo haremos. En hebreo dice algo muy distinto y más profundo. Cuando ellos responden esta parte, ellos dicen Nashet Bibishna, que esto significa directamente, estamos de acuerdo en hacerlo todo antes que hayamos oído. A lo mejor nosotros podemos decir, pues es una bonita frase, pero en el hebreo
directamente detona orgullo. Sabes, el pueblo de Israel dijo: quiere Dios hacer un nuevo pacto en el cual nosotros vamos a ser calificados debido a nuestras actitudes, debido a nuestra obediencia y a nuestra fidelidad. Lo podemos hacer sin que lo hayamos oído. Y grave error, ellos aceptaron un cambio de pacto. Ellos bien pudieron haber dicho: no necesitamos, queremos seguir viviendo bajo la misericordia, queremos seguir viviendo bajo el pacto de gracia que viene a Abraham y que nos dio a nosotros, en el cual vamos a ser bendecidos tan solo por creer. Pero ellos decidieron cambiar el pacto, aceptaron el trato que Dios había propuesto en su mesa, de que si ellos cumplían, ellos iban a ser su tesoro. Y pasó algo desagradable. Inmediatamente, cuando Dios se lleva a Moisés directamente al monte Sinaí y empieza a darle los 10 mandamientos, le da leyes sacerdotales, le da leyes sobre los esclavos, el pueblo de Israel comenzó a pecar. Anteriormente, a causa de que no existía una ley, de que no había un precepto en el cual ellos tenían que obedecer a un solo Dios, no les había entrado la necesidad de adorar un Dios ajeno. Pero cuando ellos dijeron: vamos a aceptar todo lo que Dios dice y lo vamos a tener en nuestro corazón y va a ser para nosotros nuestro Dios, sucedió algo. Ellos empezaron a buscar la idolatría. Y cuando Moisés regresa directamente desde el monte Sinaí acompañado de Josué, Josué le dice: se oye como un grito de guerra. Y Moisés le dice: no, es este sonido de júbilo, hay fiesta, vamos a bajar. Y vamos a leer lo que dice ahí en Éxodo 32. Éxodo 32, 25 al 28. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme lo dicho a Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Te estoy dando un panorama de histórico y un poco de referencia para que entiendas cuál es el propósito ahora del Pentecostés. Cuando Dios envía la ley, sucedió una tragedia. Número 1, el pueblo empieza a la idolatría. Y número 2, Moisés comete asesinato. Dios nunca le dijo: vas a matarlos. Pero Moisés dijo: voy a celar el nombre de Dios. Y dijo: ¿quién está conmigo? Vamos a aniquilar a sus hermanos. Estaba fallando de los primeros mandamientos que Dios le dio. Y el pueblo de Israel también había fallado el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sabes, cada que tú y yo queremos estar guardando la ley, nunca lo vamos a lograr. No tenemos la capacidad. Nuestra mentalidad, nuestra carne nos limitan a poder seguir más allá, a dar un esfuerzo mayor. Y eso Dios lo sabe y Dios lo arregló. Pasó mucho tiempo hasta que después vino la Pascua a la cual tú y yo pertenecemos, que es el sacrificio que hizo Jesús. Y la Biblia dice ahí en Hechos 2, 1, fíjate lo que dice. Hechos 2, capítulo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó el día 50, o cuando llegó el día 50, o sea, cuando llegó el día número 50. El día número 50 en referencia a que había pasado de la Pascua. Recordemos que Jesús es nuestra Pascua. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos unánimes, juntos, en armonía, en oración. Y después fíjate lo que pasa allí más adelante, allí en Hechos 2. Ponme Hechos 2 del capítulo 1 en adelante, por favor, Aris. Se me borró esta escritura, no sé por qué. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y después en el versículo 2 en adelante vamos a seguirlo leyendo. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos que empezar a estudiar la historia del Pentecostés, para nosotros tiene que significar algo grande, porque para empezar es el cumplimiento de una de las promesas que Jesús dejó. Ahorita vamos a ver cuántas veces Jesús prometió el Espíritu Santo y en este momento se cumple. Pero también quiero hacer una comparativa de lo que sucedió cuando Dios dio la ley y cuando Dios dio el Espíritu Santo. Hubo un cambio de pactos. La Biblia dice que cambiado el sacerdocio es necesario que cambie también la ley. Nosotros vamos a entender que ya no estamos bajo un sacerdocio de Aarón, bajo el sacerdocio levítico. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Bajo el sacerdocio levítico es maldición sobre maldición. Por eso dice ahí, maldito aquel que le robe al Señor, será doblemente maldito. Pero cuando viene Melquisedec y se presenta Abraham con él, le dice, bendito sea el Dios del cielo y bendito sea Abraham. Ojo, bajo el sacerdocio de Melquisedec es bendición sobre bendición, pero bajo el sacerdocio de Leví, bajo el sacerdocio de Aarón, bajo el sacerdocio del antiguo pacto es maldición sobre maldición. Ahora, cuando Dios da la ley, leímos que en ese momento hubo pecado y murieron como 3,000 personas. Pero déjame decirte qué fue lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo. Cuando Moisés viene y habla con el pueblo nuevamente, que baja del Sinaí, convoca para traer muerte. Pero cuando Pedro es llenado del Espíritu Santo, dice la Biblia que empieza a predicar, y predica con tanta enjundia, predica con tanta pasión y predica sobre Dios. Y vamos a leer lo que dice allí en el mismo el libro de Hechos, capítulo 2, pero a partir del versículo 36, después de que Pedro terminó prácticamente de predicar, sucede algo muy interesante. Versículo 36 dice, está hablando Pedro aquí, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vosotros hijos y para vosotros los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí es donde se cumple la palabra de Dios, donde dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y uno de los principales propósitos de que haya sucedido el Pentecostés, de que haya sucedido la venida del Espíritu Santo, es para que nosotros sigamos siendo vivificados, para que podamos entrar en la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Jesús un día les dice a sus discípulos, yo les doy vida y vida en abundancia. ¿Cuál es esa vida en abundancia? La
la vida que nos da Cristo, pero también cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos sella de que ahora somos hijos y que somos hechos comprados por la sangre de Dios. Entonces ahora tenemos vida en abundancia, porque la vida en abundancia no se vive a partir de que morimos. La vida en abundancia se vive a partir desde esta tierra, porque a partir de aquí Dios te va a empezar a bendecir, Dios te va a empezar a prosperar, Dios te tiene que empezar a sanar, Dios tiene que empezar a ayudarte. A pesar de que pasemos por el valle de sombra y de muerte, Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y es demasiado importante que entendamos que ahora nosotros ya no celebramos que Dios dio la ley, sino que ahora celebramos que el Espíritu Santo vino. Es por eso que dice la Biblia que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Yo vine aquí en este momento a transmitir, pero yo pude haber mandado un video que lo pude haber grabado hace mucho tiempo y así pude haberles dado un mensaje. Así fue cuando Dios mandó la ley. Dijo: Moisés, estos son mis preceptos, ve y dáselos. Nunca hubo ya un acercamiento de Dios con el hombre, siempre había una separación. Pero cuando viene la gracia y viene la verdad, dice que vienen, se presentan y vienen por medio de Jesucristo. Ahora, quiero leer contigo lo que dice ahí en 2 de Corintios 3:6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Otra de las principales cosas que tú y yo tenemos que entender, que cuál es el propósito del Pentecostés, es que Él nos hace ministros. La palabra ministro quiere decir servidores. O sea que Dios en este momento nos embiste con la casaca, con la camiseta del reino de Dios, para que dice: ve y sirve a los demás, pero sírveles de un nuevo pacto. No les sirvas de la ley, no les sirvas de los viejos rudimentos, no les sirvas del viejo vino. Sirve del buen vino, sirve del vino nuevo, sirve de la nueva alianza, sirve acerca del nuevo ministerio que acabo de dar, porque la letra mata. Aquí lo está diciendo 2 de Corintios, dice: no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuestro propósito en la tierra es estar compartiendo cada día más acerca del poder de Jesús, acerca de la obra consumada de Jesús, porque ahí estamos compartiendo acerca del Espíritu, y el Espíritu va a traer vida. Muchos pastores, muchos ministros siempre quieren cuidar la conducta de las personas, y estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que debemos de tener un buen testimonio. Estoy de acuerdo en que tenemos que guardar nuestro testimonio. Estoy de acuerdo que hay que vestir con decoro. Estoy de acuerdo con muchas situaciones, pero de nada sirve todo eso. Escucha, iglesia, de nada sirve si el Espíritu Santo no ha tocado tu corazón. De nada sirve todo eso, porque lo que Dios quiere es de que el Espíritu Santo entre en nosotros cuando aceptamos a Cristo, porque solamente así tendremos vida. No es por medio de la letra. La letra dice en la ley: pórtate bien, camina bien, haz esto bien. Paz, el Espíritu no te pide nada, solamente te ministra. Ahora, fíjate lo que dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 16, que es cuando Jesús empieza a hacer la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que Dios, que en este caso Jesús, le dice a sus discípulos: van a buscar una persona cuando lleguen allá a un pueblo. Cuando lo encuentren, lo van a seguir y los va a llevar a un aposento. Y cuando lleguen a ese aposento, ahí les va a salir una persona y les van a preguntar: ¿dónde está el lugar donde mi Señor debe de tomar la Pascua? Y Él les va a dar el lugar que ya va a estar preparado. Entonces ellos hacen todo lo que Jesús lo que Jesús les pide, y llegan a ese lugar. Y en ese aposento alto Jesús les ministra la Santa Cena, Jesús les lava los pies, Jesús ora por sus discípulos, y Jesús les da la promesa del Espíritu Santo. Es demasiado interesante. Fíjate lo que dice ahí en Juan capítulo 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús le dice a sus discípulos: yo les enviaré un Consolador.
Una persona que está consolando es una persona que sabe que lo único que tiene que hacer es dar apoyo, dar soporte. En ocasiones, no sé si te ha pasado que vas a un funeral y no tienes palabras para podérsela dar a esa persona querida. Tú ves a esa persona que acaba de perder, que se le acaba de ir un ser querido, cómo está totalmente devastada, cómo está totalmente arruinada, cómo está totalmente compungida. Y lo único que puedes hacer es darle un abrazo. Lo único que puedes hacer es brindarle tus brazos. Lo único que puedes hacer es estar allí. Sabes, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Durante muchas veces en esta vida estaremos teniendo dolor, pero el Espíritu Santo está ahí, donde tú puedes estar con Él, donde Él puede estarte escuchando, donde tú puedes estar llorando y Él va a estar allí en ese momento frío, en ese momento gris, en ese momento triste, porque Él es el consolador que va a estar allí. Pero más adelante, después Jesús dice, no solamente es el consolador, es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Y después dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si ahí nos vamos después al versículo 26, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sabes, tal vez hay cosas que tú no sabes que Jesús tiene para ti. Sabes, tal vez hay cosas que tú piensas, yo no he recibido esto de parte de Jesús, pero el Espíritu Santo, uno de los principales propósitos de que sucediera el día de Pentecostés es de que el Espíritu Santo quiere llevarte a toda verdad, quiere mostrarte todo lo que Jesús hizo por ti, quiere mostrarte todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Eso es algo importantísimo. Después, en esa misma serie, en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, dice esto, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién testifica a nosotros acerca de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes estar seguro de tu salvación? ¿Cómo puedes estar tú seguro de que has recibido a Jesús en tu corazón? Porque el Espíritu Santo te testifica a ti. No son tus emociones, no es tu manera de pensar, no es tu manera de vestir, no es tu manera de comportarte, no es tu conciencia. Es el Espíritu Santo el que te lleva a toda verdad, el cual te dice, ¿sabes qué, Mari? ¿Sabes qué, Ari? ¿Sabes qué, Yola? ¿Sabes qué, José? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Juan? Tú has sido comprado por la sangre de Jesús. Ahora solo disfruta de los beneficios de la cruz del Calvario. Ese es el Espíritu Santo, porque da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo no da testimonio de la ley. El Espíritu Santo no da testimonio de tus fallas. El Espíritu Santo no da testimonio de tus pecados. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús, y lo que tú necesitas saber es de que has sido justificado por Él. Es lo único que necesitas saber. Y cuando tú entiendes esa parte y el Espíritu Santo te dice, tranquilo, tú has sido comprado. Tranquilo, Dios está ahí. ¿Qué está haciendo? Te está consolando, porque en cualquier momento tú y yo podemos fallar, pero Él viene y te dice, tranquilo, Jesús ya pagó eso. Te da un abrazo, una palmadita, te habla a tu corazón, te da un beso, te da un abrazo y te dice, ya todo fue pagado. Él da testimonio de la obra que hizo Jesús. Es en ese momento donde tú puedes respirar y decir, gracias Dios, gracias, porque no es en base a lo que yo hago, es en base a lo que hizo Jesús. Y el Espíritu Santo te está hablando allá a tu corazón y te dice, tranquilo, todo está bien. Ahora, vamos más adelante allí en lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Otra principal
causa por la cual el Espíritu Santo tuvo que venir en el día de Pentecostés. 3 cosas. Número 1, llevar a la conciencia de pecado al mundo. Yo esto ya lo he explicado antes, pero nuevamente lo digo, lo recalco. No habla de pecados, habla de un solo pecado. Dice traer conciencia, pero no a nosotros, dice al mundo, no dice a la iglesia, no dice a los cristianos, no dice a los que ya entregaron su vida a Jesús. Dice, va a traer convicción de pecado al mundo, convencerá de pecado al mundo. ¿De cuál pecado? De que no creyeron en Jesús. De nada nos sirve ahorita portarnos bien, de nada nos sirve guardar el Shabbat, de nada nos sirve la circuncisión, de nada nos sirve cualquier cosa que tú quieres y mandes que está en la ley, si no hemos creído en Jesús. Es la necesidad de que el Espíritu Santo venga, testifique a nuestra vida de que Cristo está vivo, de su obra consumada, en la cual nosotros aceptamos a Jesús y ahora somos partícipes de la justicia, de la justificación, y que ahora somos redimidos. Después de que Dios dice, de que Jesús dice que el Espíritu Santo vendrá y traerá convicción de pecado al mundo, se lo dice directamente al mundo. Pero a nosotros, ¿de qué nos va a traer convicción? Dice allí en el versículo 10, dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice, no me vas a ver más. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. ¿A quién va a traer convicción de justicia? Al pueblo de Dios. ¿A quién va a traer convicción de justicia? A ti. ¿A quién va a traer convicción de justicia? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es traer, uno de sus propósitos de que haya venido a este mundo en el día de Pentecostés, es de que trae la convicción de que hemos sido justificados por fe, no por obras. Tú y yo somos justificados por fe, por lo que hemos creído, por haber confesado que Cristo es nuestro Señor. Nosotros no podemos perder algo que ni siquiera ganamos con nuestras propias acciones. Cualquiera que te diga, vas a perder la salvación que Dios te ha dado porque has pecado, ni siquiera tú te la ganaste por haber sido santo. ¿Cómo puedes perderla por haber pecado? Con esto no digo que échale las ganas al pecado, no, simplemente quiero decirte que tú eres directamente justo por creer. Y cuando tú crees en Dios, el Espíritu Santo viene en ti. Y la Biblia dice que Él pondrá las leyes ahora ¿dónde? En tu corazón. Ya no las vas a tener en la mente, decir tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que portarme bien. Tu vida empieza a cambiar por sí sola, porque Dios mismo pone sus leyes ahora grabadas en tu corazón. ¿Cuándo? Cuando eres justificado. Cuando el Espíritu Santo testifica de Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino a este mundo y fue enviado por la promesa de Dios. Pero algo también demasiado importante, que es de la función que hace el Espíritu Santo. Dice allí en el versículo 11 de Juan capítulo 16, dice, y de juicio. Dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? Juzgado. Pero pastor, entonces iba a haber juicio contra nosotros. Tenemos que empezar a leer bien. Dice que de juicio, por cuanto el príncipe de ¿quién? De este mundo ya ha sido juzgado. ¿De qué el Espíritu Santo nos va a traer conciencia? ¿De qué tipo de juicio? De que el diablo ya fue juzgado. Y te digo una buena noticia: no ganó el juicio, fue derrotado. Entonces hoy en día puedes levantarte todos los días y decir, ese chancludo no me va a ganar, ese chancludo ya está totalmente derrotado, el enemigo ya está totalmente devastado, yo soy poderoso, no importa qué arma se forje contra mí, no va a prosperar, no importa qué lengua se levante contra mí en juicio, yo voy a ser declarado justo, porque el Espíritu Santo me está diciendo que he sido justificado y me está recordando que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ahí puedes tú empoderarte y salir victorioso en cualquier situación, porque ahora conoces esa verdad. Eso es uno de los propósitos principales por el cual el Espíritu Santo también vino. Número 1, ser nuestro consolador. Número 2, traer convicción de que ahora es solamente un pecado el no creer en Jesús. Número 3, de que hemos sido justificados, que somos justificados por fe. Número 4, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. 4 cosas principales que el Espíritu Santo tiene con nosotros. Y número 5, que es el Espíritu de verdad, que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a dar testimonio a nuestro espíritu acerca de Jesús. No de nuestra vida, no de nuestras obras, no de nuestras fallas, sino de la obra consumada que Jesús hizo, por medio de la cual tú y yo accedemos a ese pacto y somos beneficiarios de esa gracia que Jesús nos da. Ahora,
quiero ir algo a un poquito más detallado. Vamos a leer lo que dice allí en Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Este versículo me llama mucho la atención. Este versículo de verdad a mí me está tocando bastante, porque durante mucho tiempo yo creo que incluso se malinterpretó. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido ¿quién? Dice el Espíritu Santo sobre vosotros. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En muchas ocasiones, y lo digo con mucho respeto, y espero que ustedes puedan entender lo que Dios está hablando en este momento a mi espíritu. En muchas ocasiones yo escuché muchos mensajes, muchas predicaciones con un enfoque erróneo de esta escritura. Muchos pensaron que cuando viene el Espíritu Santo sobre ti y tú recibes el poder, es para que eches fuera demonios, es para que hagas liberaciones, es para que hagas guerra espiritual, es para que salgas como conquistador, es para que vayas y hagas milagros. Y de verdad que se escucha muy bien y se escucha muy correcto, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que recibiremos poder. ¿Para qué? Para ser testigos ¿de quién? De Jesús. ¿En dónde? En toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Qué es ser testigo? Yasser, ven tantito. Tráete tu celular. Y en lo que yo sigo predicando aquí en tu celular, búscame la palabra testigo en griego. Busca, ¿qué significa la palabra testigo en griego? Significado de testigo en griego. O de los demás chavos que están aquí. Fíjense lo que incluso si tú estás en casa, te invito a que lo busques. ¿Qué significa la palabra testigo en griego? ¿Qué dice ahí? Abajo. Léelo así. Más ponle aquí. No se escucha aquí su celular. ¿Cómo le subo el volumen, amigo? Es mártir. Un mártir. La palabra mártir significa testigo. Muchos pensamos que testigo, y la verdad es que yo también estoy de acuerdo, y no sé tú, Yasser, pero testigo es alguien que vio. Testigo es una persona que estuvo allí, que presenció los hechos. Si yo estoy en este momento en un juicio y yo le digo, tengo a Yasser, él es mi testigo, él vio cómo mi esposa me agarró a sartenazos el día de ayer, aquí traigo los chichones. Y Yasser, ¿qué va a decir? Yo vi. Y el juez le va a decir, ¿y con qué sartén fue? Fue con uno de ese tamaño, de hierro macizo. ¿Y cuántos le dio? Le dio 5. ¿Y en dónde? En la chirimoya. ¿Y qué hizo Alex? No, Alex tenía las manos abajo, no dijo nada. Eso es un testigo. Eso es un testigo, porque lo vio, lo presenció. Como si le llegamos con Yasser, dicen, oye, ¿tú viste cómo mató Juan a Pedro? Sí, ¿cómo lo mató? Con una pistola. ¿Y cómo le hizo? Le hizo así, pam, 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 3 balazos le dio. Le dijo, guárdame estas balas. Y él dice, ¿pero tú lo viste? Sí, yo lo vi. O sea, él es un testigo. Así nosotros en lo natural pensamos que es un testigo, pero la palabra testigo directamente en el griego significa mártir. Y esto rompió mucho mi cabeza. Esto rompió bastante mi manera de pensar. Esto rompió directamente mi molde que tengo aquí. Porque yo dije, yo tengo que ser testigo. Yo nunca vi a Jesús morir. Yo nunca vi a Jesús siendo crucificado. ¿Tú lo viste? No lo vio. Entonces, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué creemos en Jesús? Lo creemos por fe, porque lo hemos recibido, porque el Espíritu Santo nos dice que nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo está aquí, para acá, ya están en la cámara. El Espíritu Santo le está diciendo a Yasser, Jesús es real. Jesús es verdadero, Él murió por ti, Él resucitó, Él pagó tu deuda. Cuando tú lees la escritura y ves que todo se cumplió, el Espíritu Santo toca su corazón. Yo hablaba con una persona hace algunos meses, y mi esposa sabe a quién me refiero. Y esta persona, cada que yo estaba platicando con ella, ella me decía, yo si cada que platico contigo, yo siento un fuego, como que hay algo en mi corazón, algo dentro de mí que me está haciendo así como un fuego que está vibrando, como algo que me está tocando por dentro. Es el Espíritu Santo que está tocando la palabra a tu vida, que te está diciendo, esto es verdad, está testificando, está dándole testimonio directamente. Pero cuando nosotros vemos lo que dice la palabra testigo, en griego es la palabra mártir. Entonces, gracias, Yasser. Entonces, cuando vemos lo que dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis ¿qué? Poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Saben qué quiere decir? Que nosotros vamos a recibir el poder para poder predicar de Jesús, incluso si es necesario que ese testimonio lo firmemos con nuestra sangre. En alguna ocasión alguien preguntó esto y lo vi en un fragmento de una película y dijo: ¿cómo me puedes a mí comprobar científicamente la muerte y la resurrección de Jesús? Se refería más a la resurrección. Y esta persona le respondía, dice: el punto no es en comprobarlo científicamente, porque este hecho no se puede comprobar por la ciencia. Para que algo pueda ser comprobado científicamente, tienes que reproducirlo. Por ejemplo, la tapa se cae. Sí se cae, y lo vuelvo a reproducir. Y así lo hago 100 veces. Y cada vez que yo estoy viendo este suceso, me estoy dando cuenta que hay una fuerza de gravedad que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Entonces puedo deducir que la fuerza de gravedad hace que los objetos sean atraídos. Y cada que yo tenga algo arriba y lo suelto, va a caer. Entonces es un hecho que yo puedo reproducir. Pero yo no puedo reproducir un hecho histórico. Yo no puedo saber que Hernán Cortés cruzó directamente el océano para conquistar América. No puedo decir: a ver, Hernán Cortés revive otra vez y vuelve a salir a España y regresa y ven a México. No lo puedo hacer. O no le puedo decir a Yacer: sabes que compruébame científicamente bajo este método que te casaste con Mari. No, pues me va a decir: tengo que casarme otra vez con ella, hacer otra fiesta, hacer otra boda, otro anillo. Yacer, es otro gasto. No puedo, pastor. Y Mari va a decir: sí puedes, Yacer. Así de repente, ¿no? Pero nosotros tenemos, pero de esta película y este ejercicio decía, dice: pero hay otro método, que es el método del testimonio. El método del testimonio está basado en la evidencia escrita, visual, que se puede percibir. Dice: y la resurrección de Jesús no la podemos reproducir. No podemos viajar al pasado, tomar video. No puede, es un hecho que sucedió. Dice: pero había 11 personas que juraron decir que Jesús resucitó, que lo vieron 500 personas después vivo, y que ascendió a los cielos, y que hay escrituras que lo comprueban. Dice: y te reto a que encuentres 11 personas en todo el mundo que hayan firmado su testimonio con su sangre diciendo que era verdad. Y en ninguna otra parte de la historia vamos a encontrar a 11 discípulos que hayan firmado el testimonio con sangre diciendo que su líder resucitó. No lo vamos a encontrar. Solamente sabemos de Jesús. Los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo, lo que les dio el poder de incluso firmar su testimonio con su sangre diciendo: yo fui testigo ocular de que Él resucitó. No puedo morir por una mentira, muero por una verdad. Y ahí está el resultado. Entonces tú y yo recibimos ese poder, el poder para poder soportar el dolor, el poder para poder soportar la prueba, el poder para poder soportar la penumbra en el momento más doloroso, sabiendo que nuestro Redentor está con nosotros, sabiendo que Cristo está con nosotros, sabiendo que Dios no nos va a dejar, sabiendo que Dios no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque recibimos del Espíritu Santo ese poder. Ese poder que nos hace ser testigos, que la palabra testigo significa mártir. Ahora, entendiendo esta parte, quiero que vayamos allí al libro de Lucas. Lucas 24, 46 hasta el 49. Lucas 24, 46 al 49, y dice así: está hablando Jesús y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, ojo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y ¿qué? Perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois ¿qué? Testigos de estas cosas. Vosotros somos ¿qué? Testigos de estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que testificar cuando dice en Hechos 1:8: y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nos lo revela lo que dice en Lucas. En Lucas capítulo 24, en el 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y en el 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué tenemos que testificar? Del arrepentimiento y del perdón de los pecados. ¿De qué tenemos que estar testificando cuando nos encontramos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con la sociedad? Del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y aquí hago un énfasis porque yo ya lo he enseñado, pero arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es ir delante de Dios y decir: yo pequé, perdóname. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Cuando tú entiendes cómo es Dios, surge un cambio de mente en tu vida, surge un cambio de mente en tu cabeza. Cuando tú entiendes que Dios ahora es un Padre bueno, tú dices: Dios ya no es malo, Dios es un Padre bueno. Ahí hubo un arrepentimiento porque hubo un cambio de mente. Cuando tú entiendes que en el Antiguo Testamento dice que en Crónicas: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro y orare y buscare, dice la Biblia: yo oiré desde los cielos y se perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Cuando tú entiendes que ahora estamos en el Nuevo Testamento, donde allí en el libro de Isaías dice: y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus fallas. Entonces tienes un cambio de mente. Sabes que ya no tienes que actuar como lo dice Crónicas, sino ahora como lo marca Isaías, como lo marca el Nuevo Pacto, donde dices: por fe ahora yo soy justificado, por fe ahora yo tengo la bendición, por fe yo alcanzo la sanidad, por fe las puertas se me abren, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que hizo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Yo te comentaba de la parábola. Cuando Jesús habla del arrepentimiento, Él habla de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y me encanta la de la oveja perdida, de verdad me encanta, porque nos semejamos a ella. Jesús deja 99 ovejas y se va a buscar una cosa que yo no haría en lo más mínimo. Aarón, ¿tú dejarías 99 ovejas y te irías a buscar una? En el desierto, la Biblia dice que Jesús dejó en el desierto 99 ovejas y dejó ahí en el desierto a 99 para buscar a una. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías, Aris? Amor, ¿tú lo harías? Marijó, ¿tú lo harías? ¿Alguien de ustedes lo haría, chicos? O sea, de verdad es exacto, es ridículo. Yo no dejaría el 99% de algo por rescatar un 1%, teniendo en cuenta que puedo perder el otro 99%. Yo no lo haría. Pero qué bien que Jesús no piensa como yo, porque yo no hubiese sido salvo si Él hubiese pensado como yo. Y dice que Él fue, buscó la oveja, la encontró, la cargó, la puso en sus hombros, la trajo a casa e hizo fiesta. Cuando a mí se me escapó una perrita que tenía y que me hizo corretearla, yo la agarré a patadas y la traje y le di unos cinturonazos. Yo no hice fiesta. Yo no dije: ay, vecinos, vénganse, vamos a hacer fiesta, porque la Gigi se me echó a correr, la anduve correteando, la encontré, la traje de las greñas y la puse aquí, vamos a hacer fiesta. Yo no hice eso. Yo de verdad le di con todo. Un día también la Gigi se le escapó a mi esposa y la escuché hablar en lenguas rusas. No entendí lo que dijo, pero yo supe que estaba enojada y mejor dije: mejor me voy a mi cuarto, no sea que a mí también me llegue. Porque yo vi que dije, nunca la había visto enojada. Después le pregunté qué pasó. Se me echó a correr la Gigi y ahí me ves como loca en la calle gritándole, hasta que un vecino la logró agarrar y me la dio. O sea, pero esta parábola dice la Biblia que es arrepentimiento. Nunca vemos a la oveja que se haya arrepentido. ¿Dónde está el arrepentimiento? Donde la oveja se dejó amar, se dejó cargar, se dejó cuidar, se dejó hacer todo por el pastor. El pastor hizo todo. ¿Cómo debemos de predicar el arrepentimiento? Diciéndole: Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, la obra consumada aquí está. No nos interesa si quieres cambiar tu estilo de vida, no nos interesa si no quieres vestirte diferente, no nos importa si no quieres dejar de ir a unos lugares. Eso no nos importa.
Eso es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pondrá las leyes de Dios en los corazones de los hombres, no nosotros. Nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento. ¿Cómo? Trayendo cada vez una revelación acerca del amor o de la paternidad de Dios para esa persona. Cuando Dios habla a las iglesias que están en Apocalipsis, siempre a una de ellas les dice, ¿sabes qué? A las 7 iglesias les dice una revelación fresca, porque ellas necesitaban algo que las alentara. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el que tiene las estrellas en la mano. Yo soy el que camino en los candelabros de oro. Y cada iglesia, Dios le decía, arrepiéntete, pero les daba una revelación fresca. Nunca les dijo, arrepiéntete de tus pecados, eres una pecadora, una desgraciada, voy a traer juicio sobre ti. No, Dios les mostraba una revelación fresca acerca de quién ella era, de quién Jesús era. Cuando nosotros predicamos el verdadero arrepentimiento, ojo, estamos trayéndole una revelación a las personas acerca de quién es Jesús. Ese es nuestro deber. Por eso Lucas dice, allí en el Lucas 24, 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el 48 dice, y vosotros sois testigos de esas cosas. Entonces cuando Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿De qué tenemos que atestiguar? Del arrepentimiento y del perdón de los pecados. No tenemos que atestiguar de la ley. No tenemos que atestiguar acerca de cambia tu comportamiento. No tenemos que atestiguar acerca de cambia tu manera de hablar. No tenemos que atestiguar acerca de cambia tu manera de ser. No tenemos que atestiguar acerca de cambia tu manera de vestir. No. Habla acerca de llevar una revelación fresca del amor de Dios y que hay perdón de pecados. Y si es necesario firmar ese testimonio con nuestra sangre, el Espíritu Santo nos va a dar ese poder. En Mateo 11, fíjate lo que sucede aquí. Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante dice, y al oír Juan, recuerda que habla acerca de Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y la Biblia dice, y a los pobres es anunciado ¿qué? El evangelio. A los pobres es anunciado el evangelio. Tú y yo éramos pobres. Tú y yo en algún momento de nuestra vida no teníamos a Cristo. Podíamos tener mucha riqueza, podíamos tener mucho dinero, muchas propiedades, podíamos tener prosperidad material, pero éramos pobres y no teníamos a Cristo porque no teníamos nada. Y ni con todo el dinero que tenga el mundo podíamos comprar la salvación. Éramos pobres. Pero ahora Jesús nos dice, a los pobres es anunciado ¿qué? El evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Son 2 palabras griegas también. Eon, que significa enviado, y helios, que significa ángel. O sea, un enviado que trae buenas noticias. Entonces, cuando hay buenas noticias, siempre va a haber buenos resultados. Dios vino y mandó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anunciemos buenas noticias. Discúlpenme, pero no tenemos que anunciar condenación. No tenemos que anunciar juicio. No tenemos que anunciar muerte. No tenemos que anunciar destrucción. Tenemos que anunciar buenas noticias. Muchas iglesias dicen, tenemos que predicar sobre el infierno. Hoy en día se habla mucho menos del infierno. Ok, como una enseñanza está bien, pero predicarlo y predicarlo y predicarlo, eso no lo mandó Jesús. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio.
Ir y predicar el evangelio. Cuando viene el Espíritu Santo, nosotros estamos empoderados para predicar el evangelio. Hace rato yo te estaba diciendo esto. Muchos piensan que cuando viene el Espíritu Santo nos empodera para hacer milagros, para hacer liberaciones, y en parte hay razón, pero no lo comparto del todo, porque tan solo con creer en Jesús ya estás empoderado para hacer todo lo demás. Jesús les dijo a sus discípulos cuando dice: yo me voy, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y que crean en mí. Yo les doy potestad, ¿para qué? Para pisar serpientes y escorpiones, y si bebiereis cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y a los enfermos sanarán. Todavía no venía el Espíritu Santo, pero ellos ya estaban empoderados con esa situación. Jesús ya les había dado esa autoridad. Cuando vino el Espíritu Santo, vino a empoderarnos directamente para predicar. Ese es el fundamento principal del Pentecostés. Esa es la tarea, o ese fue el propósito de Dios, decir: ya no voy a mandar la ley, voy a mandar ahora el Espíritu, porque con la letra mueren, pero voy a mandar el Espíritu, porque el Espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces el propósito principal de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es que ministremos vida, y vida en abundancia. Tú y yo tenemos que ministrarlo. Cada que tengas la oportunidad, predica de Jesús. Compartimos muchos memes, comparte este mensaje. Compartimos muchas conversaciones que a veces no nos llevan a algo bueno. Comparte de Jesús, comparte algo de Jesús, comparte siempre de Jesús. Es necesario predicar de Jesús. Vamos a ver lo que dice rápidamente y en Lucas 4. Ya casi termino. Lucas capítulo 4, del versículo 17 al 21. Dice ahí en Lucas capítulo 4 versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo que sigue, versículo 20, dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Todos los ojos de todos en la sinagoga. Pero fíjate lo que dice el 21. Dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y sabes, hoy yo te puedo decir, desde hace 2000 años se cumplió también esta escritura en nosotros, porque ahora el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hoy tú puedes decir, cuando aceptaste a Jesús y cuando tienes el Espíritu Santo, puedes decir: hoy el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y para qué está el Espíritu de Dios sobre ti? Cuando Jesús leyó esta escritura y tú lo lees en Isaías directamente, en Isaías viene algo más. Pero cuando Jesús está leyendo esta parte, Él cierra el libro y lo enrolla y lo da al ministro. Pero cuando tú lo lees en Isaías, después de que dice: a predicar el año agradable del Señor, en Isaías dice: y el día de la venganza. Jesús no vino a predicar el día de la venganza. El Espíritu Santo no vino a predicar el día de la venganza. Tú y yo, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, no es para predicar condenación, no es para predicar ruina, no es para predicar muerte, es para que estemos predicando la gracia y el amor de Dios, porque eso va a llevar a la gente a un arrepentimiento y un perdón de pecados. Entonces cuando tú estés, tú puedes decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. Fíjate todo lo que estaba actuando el Espíritu de Dios sobre Jesús. Dice: me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, para predicar ¿qué? El evangelio. O sea, para predicar el evangelio. Dice: a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sabes, el propósito del Pentecostés, el punto principal de la venida del Espíritu Santo para nosotros, es empoderarnos, es ungirnos para predicar la gracia. Ese es el propósito principal. Ese es el propósito principal. Predicar la gracia, estar predicando del amor de Dios, compartiéndolo con nuestros seres queridos, con aquellos que aún no han aceptado a Jesús. Ese es el propósito principal: predicar su obra consumada, de convertirnos en sus testigos y, si es necesario, firmar nuestro testimonio con sangre. Dice ahí en Mateo 24:14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Dice, será predicado el evangelio del reino, no el evangelio de la ley, no el evangelio del antiguo pacto. Muchas iglesias predican el antiguo pacto, por eso Cristo todavía no viene. Pero cuando nosotros como iglesia estemos predicando puro evangelio del reino, evangelio de la gracia, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios quiere que prediquemos la gracia, que toda la gente sepa que Dios es gracia, que Jesús es gracia, que hay perdón de pecados. Y cuando eso suceda, entonces vendrá el fin. Pásame tantito la Biblia, amor, por favor. Cierro con esto. Hace rato, cuando estábamos iniciando el culto, yo les decía acerca de una palabra que me gustó mucho del pastor Dante Gebel, y la voy a repetir porque creo que hace rato estaba fallando un poco el audio, teníamos unos pequeños problemas. Pero cuando Dios, Jesús, encomendó una tarea especial a sus discípulos, Él les puso un título y no utilizó la palabra maestro, no utilizó la palabra rabino, no utilizó la palabra pastor, no utilizó la palabra sensei, rabí, como tú quieras llamarle, sacerdote. No utilizó ninguna de esas palabras. Él utilizó la palabra apóstol. Les dio un título político en el cual ellos identificaban a la perfección, porque los apóstoles eran los enviados de Roma para conquistar ciudades y poder culturizar esas regiones con la cultura de Roma. Tenían que llevar la escritura de Roma, las tradiciones de Roma, los dioses de Roma, el modo de vivir de Roma, la manera de pensar de Roma, a tal grado que cuando el emperador romano o el César o un delegado directamente de Roma llegara a ese lugar, ojo, se sintiera como en casa. Dijera, aquí también es Roma. Y Dios le dijo a sus discípulos, ustedes son mis apóstoles. Un apóstol es un enviado directamente para poder poner el reino de Dios en la tierra. Cada que tú lees el Nuevo Testamento, cada carta al inicio trae un saludo. Fíjate cómo inician las cartas. Digo aquí en Romanos, dice Pablo, en Romanos 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y luego dice en el 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Vamos a ver después lo que dice la siguiente carta, Primera de Corintios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Y en el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Tantito, chicos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor ¿qué? Jesucristo. Vamos a ver qué dice Gálatas. Dice Gálatas 1, Pablo, apóstol, o sea, enviado. Dice no de hombre, sino por Jesucristo. Y en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Efesios capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros. Bueno, nos va a decir, bueno, pastores, que es Pablo siempre escribiendo, era su manera de escribir. Bueno, ahorita vamos a ver las demás cartas. Dice Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Versículo 2 de Primera de Timoteo, gracia y paz a vosotros. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, y en el versículo 2 dice, gracia y paz sean a vosotros. Tesalonicenses también dice lo mismo. Segunda de Tesalonicenses, igual en el versículo 2, gracia y paz. Primera de Timoteo, igual dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo, igual, gracia, misericordia y paz a vosotros.
Tito, primera epístola de Tito, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y en el versículo 4 dice a Tito, vuestro hijo en común, fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre. Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y en el versículo 3, gracia y paz a vosotros. Santiago, que no es una epístola del apóstol Pablo, Santiago dice, Santiago, siervo de Jesucristo y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersación, salud, o sea, que les vaya bien. Primera carta de Pedro, igual en el versículo 2 de primera de Pedro 1 dice, gracia y paz sean multiplicadas. Segunda de Pedro, igual dice apóstol, dice de justicia de nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 2 dice gracia y paz. Primera de Juan, fíjate lo que dice en primera de Juan 1:3, dice, los que hemos visto y oído estos anunciamos, para que también vosotros tengamos en común con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo, ojo, gozo sea cumplido. No es para condenación, es para gozo. Segunda carta del apóstol Juan, dice el anciano, y en el versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y en Judas, el libro de Judas dice en versículo 2, misericordia, paz y amor. Y en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1 dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Los discípulos entendieron que tenemos que predicar la gracia y la paz, no a predicar condenación, no a predicar maldición, no a predicar juicio. El Espíritu Santo ahora está con nosotros y fue enviado en el día de Pentecostés para predicar la gracia. Para eso fue enviado. Iglesia, el día de hoy yo te invito a que le digas, Espíritu Santo, empodérame. Espíritu Santo, muéstrame la verdad. Espíritu Santo, consuélame. Pero sobre todas las cosas, que la gracia y la verdad pueda compartir directamente. Chicos, si pueden apoyarme con la última canción que entonamos. Pásamela. Tenemos algunos pequeños problemas técnicos que a veces tenemos que resolver. Ese fue el propósito del Pentecostés. Ese fue el propósito del Pentecostés, familia. El propósito del Pentecostés es de que el Espíritu Santo está con nosotros, no para condenarnos, no para decir has pecado, sino para traernos justicia, para saber que el diablo ya fue enjuiciado, para empoderarnos de ser sus testigos y para predicar directamente lo que dijo Jesús, el año favorable del Señor. Aris, ¿dónde está? Te necesito, Cachi. La última canción. Ahí donde estás en tu casa, yo te pido en esta hora que pienses tantito en Jesús. Hace cerca de 2000 años Él ascendió al cielo y dijo, no los dejaré solos, no estarán huérfanos, enviaré al Consolador. 50 días después de la Pascua el Espíritu Santo vino. Jesús cumplió su promesa y ahora el Espíritu de Dios está sobre nosotros para predicar el año favorable del Señor. O sea que no importa lo que estemos pasando, tenemos un Dios milagroso. Y yo te invito a que esta canción se la entones al Espíritu Santo, que se la dediques al Espíritu Santo con todo tu corazón. Adelante, chicos. Te adoraré.
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Yo sé que tú eres demasiado bueno con nosotros. Y Espíritu Santo, hace 2000 años descendiste y has traído poder a nuestras vidas. Has traído sanidad, restauración. Has sido consolador en nuestros momentos difíciles. Nos has traído revelación de justicia cada día más. Y el día de hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Te adoraremos eternamente. Tú también eres Dios. Tú también eres Dios. Y te reconocemos. Y cada día necesitamos más de ti, poderoso Espíritu Santo. Y yo sé que tú traes a nuestra vida, cada momento, una revelación de la Santa Cena de Jesús. De que hemos sido justificados. Y de que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Y Él gritó, consumado es. Todo nuestro pecado, toda nuestra debilidad fue pagado por completo. Toda nuestra maldición fue cargada a la cuenta del cuerpo de Jesús. Y hoy, tú que eres el Espíritu de verdad, tú hablas a nuestra alma, a nuestro espíritu, sabiendo que cuando comemos y participamos del cuerpo de tu Hijo Jesús, entramos en una dimensión poderosa donde somos igual a Él, donde esta carne que es corruptible se viste de justicia, donde este cuerpo que puede portar enfermedad se viste de sanidad, donde este cuerpo que puede ser atormentado por los dolores de este mundo entra a la dimensión del cielo, donde disfruta del gozo y de la paz que solo tú puedes dar. Gracias en esta hora. Iglesia, participa en esta hora de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén. Tinieblas, mi
Recibe toda la gloria. Y Espíritu Santo, tú que descendiste y fuiste el cumplimiento de una promesa que Cristo, que Jesús nos dejó, y que en esta hora estás aquí en la tierra, yo te pido por favor que toques a cada persona que en este momento está ahí viendo la transmisión. Sé que se puede impartir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, pero en esta hora estamos limitados para poder tocarnos. Pero tú puedes estar allí. Así que sopla en cada uno de ellos vida, sopla esperanza, sopla amor, sopla paz, sopla justicia en su vida, sopla sanidad en cada una de las necesidades que mi familia, que mis amigos o que cualquier persona está escribiendo en este momento allí en la pantalla o mandándola por WhatsApp. Te pido por favor, Espíritu Santo, que soples vida en cualquier enfermedad, que soples solución y respuesta en cualquier problema o dificultad, que soples tu gracia y salvación en todo momento en sus vidas. Cada necesidad está en tus manos. Gracias. Sopla, Espíritu Santo. Y en esta hora, iglesia, tú que estás viendo esta transmisión, por medio de la fe, dile: te recibo, Espíritu Santo. Sopla en mí todos los días. Sopla en mi espíritu. Sopla en mi, Espíritu de Dios. Recíbelo en esta hora. Oh, gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bien, familia, Dios es demasiado bueno y me siento tan contento, y de verdad espero que esto que Dios habló en mi vida y que lo comparto contigo toque tanto tu vida. Al menos en la mía lo tocó. Dios habló directamente en mí, en la visión de Casa de Vida. Tenemos que ser una iglesia que predique totalmente la gracia y la paz. Es lo que tenemos que hacer. No podemos predicar condenación, porque cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, y a nosotros nos toca hacerlo en Pachuca, vendrá el fin y nosotros tendremos el derecho de una gran cosecha. Oramos también para que Dios mande los próximos obreros que van a estar trabajando aquí en Casa de Vida, y en fin, Dios se va a manifestar. Dejo a mi esposa este lugar tantito. Ella tiene la palabra para la ofrenda, y de verdad, gracias a todos aquellos que en este momento están sembrando y están depositando, que nos están ayudando con los gastos. Pero no lo digo por los gastos, sino que realmente también que cuando tú ofrendas y diezmas es también porque el Espíritu Santo te está diciendo: Jesús vive, Jesús reina, y tú vives, y tú estás dando tu diezmo y tu ofrenda a un Dios que está vivo. Bien, voy a dejar el lugar a mi esposa para que ella continúe con la palabra, y en un momento continuamos. Hola, buenas tardes, noches, no sé qué hora es cuando tú estás viendo este video, pero te saludo, te mando saludos, y quiero recordar que tenemos un Dios que cuando vamos a conocer su carácter y leer bien la escritura, nunca vamos a escuchar a Jesús que trató de... Cada vez que nunca les ha dicho: ¿qué crees? Puedes pedir a Dios, Dios no puede hacerlo. ¿Cómo es posible que tú le pides esta sanidad? ¿Cómo es posible que tú crees cosas así tan? No, Dios no puede hacer cosas tan grandes. Pídelo. Hacía cosas más imposibles que tú imaginar. Pero cada vez cuando ellos decían algo, muchas ocasiones Jesús les dijo: tienes que estar con ustedes, tienen muy poca fe. Cada vez cuando tú estás hablando, pidiéndole a Dios algo, sabes que Dios te puede dar aún más. Y a veces Él te quiere regañar y decir: ¿solamente esto quieres? Entonces, ok, si quieres te lo voy a dar, pero ¿es lo único que quieres? ¿No quieres pedirme algo más? ¿Es toda tu fe? Por eso ahora, cuando vamos a bendecir a tus finanzas de tu casa, de tu familia, puedes pedir poquito más. ¿Ok? Vamos a bendecir nuestras finanzas, nuestras economías de cada casa. Dios, en esta hora yo sé que nosotros somos tu casa, somos tu familia, Dios. Te agradezco que tú estás con nosotros, que podemos ver tu gloria en este tiempo. Sabemos que en ninguna crisis nos puede afectar. Sabemos que siempre vamos a ser bendecidos. ¿Pueden tocar algo? ¿O es difícil? Es que
te agradezco, Dios, que en este tiempo yo voy a ser bendecido. No porque yo actúo bien, pero gracias al sacrificio de Jesús. Y me atrevo a pedir poquito, me atrevo a tomar los pasos poquito más grandes, sabiendo que tú eres Dios más grande. Perdóname cuando tenía poca fe. Quiero crecer en mi fe, quiero agradarte con mi fe. Y por eso en este tiempo, cuando todos están guardando, yo voy a sembrar. Y yo quiero actuar con fe. Prepara tu semilla y allá en la pantalla tú puedes ver a dónde lo puedes depositar. Puede ser una cuenta de PayPal o una tarjeta mexicana. Díselo y dile: yo no hago por fe. Que me regañes que tengo poca fe. Quiero actuar con fe y hacerlo que tú eres y me puedes bendecir en el tiempo de la pandemia. Muchas gracias, mi Dios. Dile: yo sí tengo fe, yo sí te creo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Glorioso de lo que mis ojos ven, pasando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. El trono de justicia del Señor, las aguas de su río están fluyendo, alegra la ciudad. Viene nuestro Rey. La amaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti, que no te puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad. Familia, muchas gracias por haberse conectado con nosotros, por haber estado en esta transmisión. Gracias a todos ustedes los que en este momento están compartiendo el link y que más tarde también nos ayudan posteándolos en sus redes sociales. Estamos compartiendo el Evangelio, sigamos compartiendo el amor de Dios en este momento. Un saludo, gracias a todos los chicos que en este momento están: Alan, Yacer, está Oscar, está Dani, allá atrás tenemos a Aris, que ya se cansó. Puedes voltear la cámara. Ahí está Aris, mi esposa, que nos está apoyando. Aarón también está, y Yuri, que vino a acompañar también a Oscar, y Mari, que también está en la cámara. Fui a puso sus manos ahí. Bueno, familia, gracias, de verdad, muchas gracias. Reciban un saludo, Dios les bendiga. Nos vemos al rato en la retransmisión, y después también a las 9:30 de la noche tenemos la Santa Cena. Bendiciones.